Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1. Esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, para continuar con los temas que hemos visto para este tema en general, el cual el día de hoy vamos a ver el subtema 3.6, ecuación de la cantidad de movimiento, pero lineal, porque obviamente está el lineal y está el angular. Entonces, para este tema en general, que es el 3, ecuaciones de conservación en forma integral, nuestro objetivo es que el alumno o el espectador de ciencias virtuales deducirá las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, masa, cantidad de movimiento y energía, aplicables a un volumen de control. Y bueno, a la fecha de hoy que subo este video, ya está lo de masa y ya está lo de energía. Entonces, el día de hoy vamos a ya completar lo que sería la cantidad de movimiento lineal y luego vendrá la forma de angular. Pero más importante, para que estos se enlacen completamente, va a ser lineal. Entonces, por mientras, váyanse teniendo ese concepto en primer lugar. Y bueno, también ya se subió esta parte, el 3.1. Faltaría para la fecha del día de hoy lo que sería el 3.2, líneas de flujo. Mientras que, bueno, ya se explicó qué es el flujo volumétrico y flujo másico. Pero vamos a ver las líneas de flujo, además de lo que tendremos que diferenciar entre lo que es un campo escalar y un campo vectorial, el cual son importantes porque de ello podemos manejar y hacer una discrepancia entre estos dos, porque muchísimas de las veces los problemas están sujetos a esto, ¿no? De campos, es campo escalar y campo vectorial. Obviamente el campo escalar se relaciona con propiedades termodinámicas de tipo precisamente escalar, como la temperatura, como la presión, como si no mal recuerdo, la densidad también. Pero lo que sería, pues, para un campo vectorial, pues serían velocidades, aceleraciones principalmente. Por ello, se rigen algunas ecuaciones que tenemos que obtener a partir para deducir algunas ecuaciones de aceleración en X, aceleración en Y, en aceleración en Z, además de empezar a escribir, o más bien a tener la definición de la descripción lagrangiana y lo que sería la descripción euleriana. Una es descripción material y la otra espacial, y que tiene mucha relación con lo de elementos del medio continuo, el cual es una materia que para los ingenieros mecánicos pues ya lo tienen que conocer, ¿no? Porque fue una materia de quinto semestre y esta materia de mecánica de fluidos 1 pues es de sexto semestre, por lo tanto pues deberían de conocer lo esencial en parte de elementos del medio continuo. Pero bueno, vamos a estar viendo solamente lo primordial en cuanto a elementos del medio continuo. 3.3, teorema de transporte de Reynolds, también falta subirlo, pero gracias a este teorema de transporte de Reynolds se demuestra todo lo que serían la forma integral de cada una, tanto de la masa como la cantidad de movimiento como la cantidad de energía, de forma integral. Para el día de hoy ya se va a estar subiendo también la parte de mecánica de fluidos 2, el cual se ve de la forma diferencial. Obviamente necesitamos tener la parte integral para poder luego deducir la parte diferencial. No precisamente, pero podemos sujetar algunos conceptos ya previstos para que podamos relacionarlos, ¿no? La forma diferencial y la forma integral. 3.4, ecuación de continuidad. Ese ya está en la lista de reproducción de mecánica de fluidos. 3.5, ecuación de Bernoulli también ya lo está. 3.6, ecuación de energía, y lo que sería para el día de hoy, que 3.6 de ecuación de energía ya está. 3.7, ecuaciones de la cantidad de movimiento lineal, es el día de hoy que vamos a ver esta parte. Y luego vamos a ver la parte angular. Recordando tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica y estática para dicha materia. Entonces vamos a comenzar para este subtema, el 3.7. En primer lugar vamos a hablar y otra vez reiterar lo que serían las leyes de Newton, la primera, segunda y tercera ley. Sobre todo vamos a ver el enfoque sobre la segunda ley de Newton. Y bueno, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Nos describe lo siguiente: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser 0, y aceleración 0. Entonces, en esta primera ley de Newton la describe toda la estática. En todo su estudio que ustedes vean, lo rige la primera ley de Newton. Al igual de lo que sería mecánica de sólidos o mecánica de materiales, el cual todavía sigue rigiendo esa primera ley de Newton. Entonces, esa va a ser importante para todo lo que lo que se lleve de forma estático, es decir, que no va a sufrir un cambio de posición de tal forma que vaya sufriendo una aceleración.
Cuando ya está presente la aceleración, quiere decir que entonces ya está en movimiento, ya perturbó la velocidad. Pero aquí, por ejemplo, las velocidades siempre son constantes y por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Porque recordemos que por descripción de la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y si la velocidad es una constante, entonces la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la velocidad es igual o constante. Entonces, de aquí surgen precisamente en lo que sería estática, y también la parte de cinemática dinámica lo parten lo dividen de esa forma, la parte de la partícula y la parte del cuerpo rígido, el cual uno no importa las dimensiones, mientras que el otro sí importa las dimensiones, que es en el caso del cuerpo rígido. Entonces, en este caso, la partícula va a tener varias fuerzas al mismo tiempo. ¿Y cómo vamos a vamos a tomar una solución a ese tipo de problemas, tomando nuestro sistema de referencia? Pues la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, forma vectorial. De igual forma, podemos generar la forma escalar o de componentes, que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a cero, y la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a cero. Y bueno, esta primera ley de Newton no nos va a servir de mucho para el tema que estamos para ver el día de hoy, de la cantidad de conservación la conservación de la cantidad de movimiento, sino vamos a ver y vamos a reiterar lo que será la segunda ley de Newton, que nos dice lo siguiente: si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Y por ejemplo, aquí lo vemos siempre, ¿no? Entre la diferencia de una persona delgada y una persona que sufre obesidad, el cual obviamente es muy diferente el ritmo de velocidad que van a tener ambas personas al momento de correr. Obviamente una le va a costar más y otra menos. Por lo mismo de que obviamente también tiene que ver la capacidad que tenga esa persona de romper límites en cuanto a la forma mental, y también la forma que tenga definido o trabajado sus músculos, el cual pues eso depende muchísimo de la persona, de su genética y de otros factores. Pero bueno, en grandes rasgos, una persona obesa le va a costar más trabajo moverse, a generar una fuerza mayor para que sufra una aceleración, mientras que una persona delgada no va a dar tanta fuerza para poder acelerarse. Entonces, por lo tanto, es un ejemplo tan particular, ¿no? Entonces, por lo tanto, la forma matemática que podemos describir es lo siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y es en la forma vectorial. Mientras que en la forma escalar o de componentes, de la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y en la otra componente sería la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Por último, tenemos la otra ley, que es la tercera ley de Newton. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo, tenemos un automóvil que está pasando sobre el asfalto, y obviamente el asfalto esencialmente es un material cerámico, en el cual pues tiene la cualidad de tener una dureza muy alta y además de soportar demasiados esfuerzos, el cual obviamente hace que sean esfuerzos de magnitud de toneladas. Entonces no va a sufrir ni deformaciones idealmente, a menos que otros factores como cambios de temperatura, humedad, a lo mejor una mezcla mal formada durante su manufactura. Entonces pues ahí lo que sería otra de las causas que podría afectarlo. Pero bueno, esencialmente el asfalto pues soporta grandes pesos, también estaría soportando trailers. Entonces, de esa forma podemos ver la tercera ley de Newton. En sí, podemos explicar que todos los materiales están sufriendo la tercera ley de Newton, porque precisamente a ustedes ahorita donde se encuentren, la presión que está ejerciendo el aire es en todos los materiales. Sin embargo, no es tan alto esa presión para que pueda deformar ciertos materiales. Los materiales, la mayoría sí soportan la presión atmosférica. Sin embargo, pues nosotros, si ya ejercemos una presión sobre algún material que bueno, eso ya tiene que ver con la relación de materiales, con la materia de ciencia de materiales, pues cada uno tiene diferente, ¿no? En los metales, en los polímeros, en los cerámicos, o bueno, lo que serían los híbridos compuestos, que obviamente van a cambiar sus propiedades mecánicas,
térmicas, eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy en esta parte es que siempre están sufriendo todos los materiales la tercera ley de Newton. Entonces, por lo tanto, matemáticamente lo podemos ver como esto: la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Y ahora sí, la importancia, porque bueno, aquí la tercera ley de Newton también va a ser importante para este tema. Sin embargo, no va a ser tan severo su estudio, pero sí vamos a concretar que en ciertos puntos va a sufrirse la tercera ley de Newton. Entonces nos dice lo siguiente: la importancia de la segunda ley de Newton en este tema. La mayoría de problemas en mecánica de fluidos, el flujo de un fluido se comportará como una fuerza siempre y cuando tenga una dirección definida y la masa sea constante. Por ello, puede comportarse instantáneamente como sólido, mas no es como tal, ¿ok? En cierto momento se va a comportar como sólido, en otras partes no lo va a hacer. Y entonces vamos a concretar esa sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración, recordando que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo y por lo tanto los sustituimos pertinentemente. De tal forma que entonces quedaría de otra forma expresada de la sumatoria de todas las fuerzas por un diferencial de tiempo que es igual a la masa por un diferencial de velocidad. Por lo tanto, ese producto de masa por diferencial de velocidad es la cantidad de movimiento lineal, y el producto de la sumatoria de todas las fuerzas involucradas por un diferencial de tiempo es el impulso. Y bueno, eso es para otro tema, que sería precisamente cinemática y dinámica, en el cual pues se observa, si no mal recuerdo, en el tercer tema de precisamente esta materia, en el cual se ven estas dos principales características, o más bien las principales propiedades de los, bueno, ya sea de los cuerpos rígidos o de puntos, de la cantidad de movimiento lineal y del impulso. Por lo tanto, vamos a lo siguiente: fuerzas básicas y fuerzas de superficie. Diferencia entre estas dos fuerzas para el análisis de problemas. Bueno, en primer lugar tenemos una fuerza que siempre está constante, la fuerza gravitatoria. Cuando se levanta algún objeto en el planeta Tierra, existe una fuerza existente que lo direcciona hacia el centro del mismo por medio de la aceleración gravitacional. Y bueno, aquí pues este es tema igual de estática, de lo que veríamos los centroides, y de ello podemos generar el centro de masa, que obviamente se representa de esta forma, ¿no? Un círculo dividido en 4, de tal forma que tenemos dos partes en negro, entonces, y las otras dos partes en blanco, de tal forma que ahí está de forma centrada a todo. Bueno, esto ya sería un volumen en sí, si lo encontramos su centroide más bien su centro de gravedad, y obviamente sería de volumen o de área, pero en este caso la mayoría de problemas ya más avanzados serían de volumen. Entonces, en este caso sería un centro de gravedad que está en lo más puntual, en lo más medio de todo el volumen. Tenemos la fuerza de contacto. Son el resultado de la interacción entre dos cuerpos o superficies que dan pie a la tercera ley de Newton, o bien también a la segunda ley de Newton. Por ejemplo, aquí pues vemos que una mano está tocando una pared y está ejerciendo una fuerza, pero al mismo tiempo ese material, que es la pared, ladrillos, está respondiendo a la fuerza que se está exigiendo. La respuesta, entonces, por lo tanto, hay una fuerza en su sentido contrario y por lo tanto se ejecuta la tercera ley de Newton. Sin embargo, si podemos generar que no, es que viene otro tema que sería la fricción, que obviamente si ese objeto no, bueno, se vence la fricción estática y se genera la fricción, si no me recuerdo, la fricción dinámica, en el cual pues obviamente son diferentes, pero bueno, una vez que se vence la fricción estática, pues se comienza la fricción dinámica, de tal forma que entonces estaría ejecutándose ahora la segunda ley de Newton. Se pueden estar ejecutando al mismo tiempo estas dos, ¿ok? Y bueno, por ello también tenemos una clasificación importante y que también rige a mecánica de fluidos 2, fuerzas básicas. ¿Qué son las fuerzas básicas? Son aquellas fuerzas que actúan sobre un volumen de control, que actúan a lo largo de todo el cuerpo de ese volumen, como la fuerza de gravedad, la eléctrica y la magnética. Y bueno, yo les invito a ver la lista de reproducción donde fijamos más importante las fuerzas básicas y las fuerzas de superficie. Aquí, por ejemplo, las fuerzas de superficie se definen de la siguiente manera: son las fuerzas que actúan sobre la superficie de control, como la fuerza de presión y la viscosa, las de reacción en los puntos de contacto del fluido. Y bueno, ahí tenemos lo que es una tubería, obviamente lo que sean la unión para fijar obviamente esa tubería, y que tiene reacciones precisamente en esos puntos. Entonces recuerden que estas son las de las presiones, son de fuerzas de superficie,
fuerzas de superficie, precisamente aquí dice que las de reacción también son de superficie. Y podemos tener en cuenta que si consideramos también lo que sería la tubería de este compuesto, pues sería también el peso, ¿no? Y el peso del agua también, pero eso depende del enfoque que le estemos dando. Por eso también va a ser importante el definir muy bien el volumen de control. Y por ello vamos a ver la ecuación de balance de fuerzas, primera ley de Newton, que es decir, que es la sumatoria de todas las fuerzas, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas másicas, más la sumatoria de todas las fuerzas superficiales. Lo anterior son fuerzas involucradas en un volumen de control que se abrevia como V.C en mayúsculas, de tal forma que se involucran todas las fuerzas tanto de cuerpo como de superficie, como se ve en pantalla ahí mismo. Aquí tenemos otra que es obviamente un codo curveado, de tal forma que aquí tenemos su peso y su fuerza de reacción. Aquí igual tenemos las fuerzas de presión por ambos lados y las fuerzas de reacción que van hacia el sentido opuesto. Entonces, por lo tanto, aquí se involucra todo lo que tenemos que relacionar, es decir, tanto las fuerzas másicas como las fuerzas de superficie o superficiales. Seguimos con la siguiente ecuación de la cantidad de movimiento lineal en fluidos, ecuación en un régimen estacionario o permanente. Deducción de la ecuación de la cantidad de movimiento lineal en fluidos. Entonces sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ese diferencial de fuerza que simplemente es igual a esta sumatoria, solamente que en forma, o más bien tomando en cuenta funciones. Entonces, por lo tanto, es un diferencial de fuerza que es igual a un diferencial exacto de la masa por un diferencial de velocidad respecto al tiempo, o más bien la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. El diferencial de masa respecto al tiempo es igual al flujo másico. Entonces, por lo tanto, lo podemos estudiar de esta forma, porque aquí es el diferencial inexacto de la masa entre un diferencial de tiempo, que esto nos da el flujo másico, como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, lo podemos otra vez representar como la sumatoria de todas las fuerzas involucradas igual al flujo másico por un diferencial de velocidad. Al mismo tiempo, el flujo másico, pues sabemos que es de esta forma, ¿no? La densidad por el flujo volumétrico. Esto para términos más exactos es adecuado a esta ecuación, sin embargo, para términos más aproximados es de esta forma, es decir, un delta. Recuerden que esto es una diferencial, es decir, para funciones que precisamente toman todos los números reales, es decir, no de forma discreta, sino de forma continua. Esta es de la forma pues continua y esta de la forma discreta, o sea, puro punto y punto, pero esto llega a tener muchísimos errores, mientras que esto podemos decir que no tiene tantos errores, pero es muy difícil de llegar a una ecuación muy fácil. Es decir, es difícil encontrar una función precisamente en función de la velocidad. Esta ecuación se le llama ecuación de la cantidad de movimiento lineal en fluidos. Aquí tenemos un caso particular, varios corrientes en un sistema abierto. Es decir, todo lo que entra y todo lo que sale, pero en términos del flujo másico por la velocidad promedio de cada uno. Aquí hay que distinguir algo importante. Este no precisamente es, bueno, si ustedes sustituyen de esta forma, aquí ustedes dicen flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Y ustedes estarían pues poniendo al cuadrado, ¿no? Pero eso no depende de precisamente ese término, sino que este diferencial de velocidad es precisamente relativo, es decir, lo que va llegando aquí, o sea, la velocidad que va llegando al volumen de control y luego en esa parte qué velocidad contiene ese volumen de control, que debe ser fijo, porque si no es fijo va a cambiar precisamente la velocidad relativa que hay entre este término. Más bien en ese término. Entonces aquí lo importante es que veamos que esto es más que todo entre el volumen de control y la velocidad que va involucrándose con el volumen de control, mientras que el otro, bueno, si aquí ustedes el flujo volumétrico lo colocan como velocidad por el área, esa velocidad está involucrada con el fluido. ¿Ok? Entonces va a ser esa la diferencia. Por lo tanto, aquí tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la sumatoria del flujo másico por la velocidad de entrada menos la sumatoria de todos los flujos másicos por la velocidad de salida. Este caso se cumple sí y solo sí en fluidos uniformes, incomprensibles y estacionarios. En su forma integral, pues aquí lo tenemos, ¿no? Para darle lectura, pues hay que pausar el video para que ustedes lo puedan concretar al final.
Entonces, esto es importante porque obviamente cuando sea en caso de estacionario van a eliminar este término debido a que esto tiene que ver con lo de la ecuación de continuidad y obviamente pues eso se genera igual a cero porque no hay un cambio en el tiempo. Precisamente aquí dice la derivada del tiempo, bueno, más bien que es la derivada de toda esa integral respecto al tiempo, pero si el tiempo no cambia en ese volumen de control, entonces por lo tanto queda este término. A través de una entrada o salida uniformes, pues aquí tenemos la forma, ¿no? Lo que sería el flujo másico por la velocidad promedio, que sería para ese término, como sería de unos términos más familiares o más fáciles de entender. Una de las importantes problemáticas para la conservación de cantidad de movimiento lineal será escoger adecuadamente el volumen de control para solucionar los problemas. Aquí lo tenemos dos formas. Aquí podemos concretar este volumen de control A, como se observa en pantalla, que sería esta parte, mientras que el volumen de control B sería concretar toda esta parte desde donde entra el fluido, considerando otras partes. Es decir, por ejemplo, aquí de salida, de entrada, aquí también el peso de la llave y el peso del agua. Y bueno, esto todo sería un grifo, ¿no? Los pernos y pues todo lo que concreta, ¿no? Nuestro sistema de referencia. Entonces depende de cómo enfaticemos nuestro volumen de control para solucionar los problemas. Entonces seguimos con lo siguiente. El factor de corrección del flujo de la cantidad de movimiento. Factor que interviene en el flujo de un fluido. Y esto pues también lo vimos en la ecuación de energía, que es el factor de corrección de energía cinética. Entonces aquí va a ser el factor de corrección del flujo de la cantidad de movimiento, no es más que esto. Beta igual a la integral del área transversal por la densidad por una velocidad del fluido por la velocidad que es relativo, producto punto por un vector unitario normal por un diferencial de área transversal entre el flujo másico por la velocidad promedio. Y bueno, el flujo másico vamos a estar traduciéndolo de esta forma como la densidad por la velocidad promedio por el área transversal, y también lo podemos concretar al último de esta forma, que beta es igual a 1 entre el área transversal por la integral integrando el área transversal de lo que sería el vector relativo entre la velocidad relativa entre la velocidad promedio al cuadrado por un diferencial de área transversal. En caso de ser flujos uniformes, tendrá un valor beta aproximadamente a la unidad, es decir, a 1. No precisamente tiene que ser laminar, sino en muchas de las ocasiones es turbulento. Para un régimen de flujo laminar puede oscilar entre 1.01 hasta 1.04 en los ensayos empíricos. Para el flujo turbulento beta puede tener un efecto insignificante en las entradas y salidas de un volumen de control, pero para el flujo laminar beta puede ser importante y no debe despreciarse. Entonces, cuando se trata de laminar, pues hay que calcularlo. Pero bueno, esos son ya a partir de los fabricantes de ciertos componentes quien nos da pues ya precisamente ese factor, igual que el factor de corrección cinética para la ecuación de energía. Entonces, muchísimas de las veces pues ya no es tan importante, ustedes también lo pueden calcular, pero bueno, eso ya es para niveles de posgrado, para concretarlo, porque obviamente eso ya tendría que ver con otros temas más avanzados de mecánica de fluidos. En flujo estacionario tenemos lo siguiente, ya nada más agregamos lo que sería el factor de corrección del flujo de la cantidad de movimiento, que es aquí beta. Es exactamente lo mismo como vimos en las pasadas diapositivas. Y por lo tanto, pues con esto terminamos, ¿no? Entonces lo que únicamente faltaría, pues ir subiendo poco a poco los ejercicios, porque pues puede ser que no concreten bien el concepto de lo que sería pues para los ciertos problemas, para la conservación de cantidad de movimiento, porque este tema también va a ser importante para mecánica de fluidos 2, para lo que sería la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, por ello va a ser importante asumir muchísimas de las cosas que aquí se ven. Pero bueno, por lo menos aquí en mecánica de fluidos 1 nada más vamos a ver esa forma y pues lo que debe ser, ¿no? Es decir, los problemas importantes. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.